Ha habido numerosas desapariciones y muertes extrañas e inexplicables en áreas remotas de la naturaleza alrededor del mundo. Estos lugares suelen ser traicioneros e inhóspitos, lo que dificulta la navegación para los humanos. A pesar de los peligros inherentes de aventurarse en estas zonas salvajes, hay casos en los que parecen presentarse pistas extrañas y circunstancias misteriosas. Uno de estos casos inusuales ocurrió en el Parque Nacional Crater Lake, en Oregon, Estados Unidos. El Parque Nacional Crater Lake está ubicado en el condado de Klamath y forma parte de la majestuosa cordillera de las Cascadas del suroeste de Oregon. El área se caracteriza por extensos bosques, campos de flores silvestres, prados tranquilos y acantilados y picos imponentes. El aire aquí es increíblemente limpio y claro, lo que lo convierte en un lugar de una belleza impresionante. La pieza central del parque es el lago Crater, un cuerpo de agua sorprendentemente hermoso de un profundo azul. El lago Crater cubre un área de 21 millas cuadradas y tiene una profundidad máxima de 1949 pies, lo que lo convierte en el lago más profundo de los Estados Unidos y el tercero más profundo del mundo según la profundidad promedio. Es un lago de caldera que se formó durante la última erupción del monte Mazama en el 5700 a.C. A pesar de su belleza, el lago ha sido el lugar de una extraña e inexplicable desaparición. Un hombre se desvaneció en la naturaleza del Parque Nacional Crater Lake, dejando atrás solo pistas extrañas y un conjunto bizarro de restos que desafían toda explicación. Las circunstancias que rodearon su desaparición y posterior descubrimiento han llevado a muchos a creer que hay algo de otro mundo o inexplicable en esta remota y hermosa área silvestre. En 1975, Charles McCullers, un aspirante a fotógrafo de 19 años, se sintió atraído por el majestuoso Parque Nacional Crater Lake en Oregon, que en ese momento estaba cubierto de nieve. McCullers había dejado su casa en Virginia en 1974 para embarcarse en una expedición fotográfica por todo el país, viajando en autobús y deteniéndose en varios lugares para hacer senderismo, vivir aventuras y tomar fotografías para un diario de viaje fotográfico. Llegó a Eugene, Oregon, en enero de 1975, donde se quedó con un amigo durante unas semanas. Durante este tiempo, planeó hacer un viaje de 2 días al lago para realizar trabajos de fotografía de invierno. Así que empacó su equipo de campamento y se dirigió solo. A pesar de las duras condiciones invernales, McCullers estaba bien preparado para el viaje y, cámara en mano, se adentró en la naturaleza. Era algo normal para el intrépido aventurero y fotógrafo, por lo que su amigo no pensó nada cuando Charles dijo que regresaría en unos días. Sin embargo, cuando pasaron 2 días sin rastro de Charles, su amigo asumió que había decidido extender su viaje de campamento. Pero cuando pasó otro día sin señales de Charles, se notificó a las autoridades. Las autoridades encontraron testigos que habían visto al hombre desaparecido en el área de Diamond Lake, que estaba a unos 45 minutos en coche del lago Crater, y se creyó que había continuado su viaje desde allí y había llegado sano y salvo al lago. Sin embargo, otros testigos afirmaron que Charles se había dirigido a hacer senderismo por la carretera norte, lo cual era extraño ya que había unos 5 pies de nieve a lo largo de esa ruta en ese momento. Se pensó que podría haber cambiado de sendero después de encontrarse con la espesa nieve, pero nadie lo sabía con certeza y no había rastro de él ni de su campamento en la zona. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de las autoridades y el incansable trabajo del padre de Charles, quien voló para ayudar en el esfuerzo de búsqueda y acampó a orillas del lago durante todo el verano, no se encontró ni un solo rastro del hombre desaparecido durante este tiempo. La búsqueda, que llegó a involucrar al FBI, se vio obstaculizada por inmensas acumulaciones de nieve, algunas de las cuales tenían más de 12 pies de profundidad. Incluso después de que la nieve se derritió, parecía como si el bosque simplemente se hubiera tragado a Charles, sin dejar pistas. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda de las autoridades y la participación del FBI, no se encontró rastro de Charles ni de su campamento. La falta de pruebas desató especulaciones sobre su desaparición, que iban desde la posibilidad de que hubiera cambiado sus planes y abandonado el parque por su cuenta hasta que fuera víctima de un crimen. Los amigos y la familia de Charles sospechaban esto último, y la participación del FBI pareció confirmar sus sospechas.
Era muy inusual que el FBI se involucrara en un caso de persona desaparecida sin la sospecha de un crimen. La participación del FBI fue tan peculiar que uno de los amigos de Charles involucrados en la búsqueda escribió al entonces senador William L. Scott para preguntar al respecto. La falta de cualquier señal del hombre desaparecido causó especulaciones de que Charles podría haberse escapado para comenzar una nueva vida en algún lugar. Sin embargo, la familia y los amigos insistieron en que él nunca habría hecho esto. Las fuerzas del orden parecían inclinarse hacia la idea de que simplemente se había perdido y había muerto en la naturaleza. Otra teoría era que había sido secuestrado o incluso asesinado. De hecho, los amigos y la familia de Charles sospechaban que había sido víctima de algún tipo de crimen, lo que explicaría la participación del FBI. Aunque no hicieron ninguna declaración pública al respecto, las autoridades rehuían la idea de un crimen porque no había pruebas de ello. Sus principales teorías eran que se había escapado o había sufrido algún tipo de percance en la naturaleza. Mientras tanto, no había rastro del hombre desaparecido, ni nuevas pistas, y era como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. No fue hasta el año siguiente, en octubre de 1976, que un par de excursionistas encontraron una mochila maltratada y rota en un cañón remoto ubicado a 12 millas de donde Charles supuestamente había acampado. Los excursionistas llevaron la mochila a la oficina de un guardabosques, y dentro de un bolsillo lateral de la mochila se encontró un juego de llaves de un Volkswagen, que era el tipo de coche que Charles había tenido. Al sentir que se había encontrado un avance en el caso sin resolver, los guardabosques Larry Smith y Mary Ann Jack compararon una fotocopia de la llave real del coche de Charles McCuller y descubrieron que era una coincidencia perfecta. Inmediatamente se envió una patrulla a caballo a la zona donde se había encontrado la mochila, cerca de un lugar llamado Bybee Creek. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran restos humanos cerca del arroyo, y aunque parecía la pieza final de la desconcertante desaparición, las cosas solo se volverían más extrañas a partir de ahí. Sobre un tronco cercano, el grupo de búsqueda descubrió un par de jeans. Sorprendentemente, los jeans estaban en buenas condiciones, a pesar de haber estado expuestos a los elementos durante un periodo prolongado. Sin embargo, no había rastros de una camisa, abrigo o botas cerca. Dentro de los calcetines que sobresalían de los jeans, se descubrieron huesos de los dedos rotos. De manera similar, los jeans no contenían nada excepto algunos huesos de la espinilla rotos. Para aumentar la peculiaridad, el cinturón de los jeans estaba desabrochado y los botones desabrochados, lo que indicaba que el hombre pudo habérselos quitado en el frío. Extrañamente, el resto del cuerpo no se encontraba por ninguna parte, y un guardabosques lo describió como si el hombre se hubiera derretido. El equipo de búsqueda también encontró la parte superior de un cráneo y algunos fragmentos de hueso ubicados a 12 pies de los jeans. A pesar de una búsqueda exhaustiva del área, no se descubrieron restos adicionales de Charles y toda su ropa, excepto los jeans, había desaparecido. Ninguna de las pertenencias personales de Charles, como su cartera y su cámara, se encontraron en el área. La condición de los restos de Charles McCuller no solo era extraña, sino que también planteó muchas preguntas sobre cómo terminó en ese lugar. El área era remota y accidentada, lo que la hacía casi imposible de acceder, especialmente durante las profundas acumulaciones de nieve en el momento de su desaparición. El hecho de que lograra caminar 12 millas desde su campamento a pie y sin zapatos en tales condiciones era desconcertante. Además, era desconcertante por qué habría ido a ese lugar en primer lugar. La ropa desaparecida solo se sumó al misterio. Las autoridades atribuyeron la ropa desaparecida a un fenómeno llamado desvestirse paradójico, donde alguien con hipotermia siente calor y se quita la ropa en condiciones de congelación. Sin embargo, esta teoría no explicaba la ausencia de su ropa o la condición de sus restos. Los restos mismos estaban en un estado completamente bizarro. Sus jeans se encontraron con huesos de los dedos rotos en los calcetines y algunos trozos de huesos de la espinilla rotos dentro. El cinturón de los jeans estaba deshecho y los botones abiertos, lo que sugería que se los había quitado en el frío. Sin embargo, el resto de su cuerpo había desaparecido y un guardabosques lo describió como si el hombre se hubiera derretido. Cerca, la parte superior de un cráneo y pequeños fragmentos de hueso se encontraron a 12 pies de los restos.
a pesar de una búsqueda exhaustiva del área. La mayor parte de su cuerpo, su ropa y sus pertenencias personales, como su cartera y su cámara, seguían desaparecidas. Las autoridades dictaminaron la muerte de Charles McCullers como natural, afirmando que su cuerpo había sido destrozado por la vida silvestre después de la muerte. Sin embargo, su familia no aceptó esta explicación. Su hermano Steve expresó su incredulidad ante el dictamen de las autoridades, diciendo que los huesos de la espinilla rotos podrían contar una historia diferente, una de un crimen. Steve creía que Charles pudo haber pedido un aventón a alguien que le robó su equipo fotográfico y dinero, le disparó en la cabeza y se deshizo de su cuerpo en la parte más remota del lago Crater, esperando que los animales destruyeran la evidencia para la primavera. La misteriosa desaparición y muerte de Charles McCullers sigue sin resolverse hasta el día de hoy, dejando a su familia y amigos con preguntas sin respuesta y sospechas persistentes de un crimen. A pesar de las extrañas circunstancias de que sus restos se encontraran a millas de su campamento y en un estado de extrema descomposición, las autoridades cerraron el caso, declarándolo una muerte por causas naturales. Esta historia destaca la importancia de una investigación exhaustiva y la necesidad de considerar todas las explicaciones posibles, incluido el crimen, en casos de personas desaparecidas. También enfatiza la necesidad de una comunicación clara y efectiva entre las agencias de aplicación de la ley y las familias de las personas desaparecidas. Finalmente, subraya el valor de la participación de la comunidad y los incansables esfuerzos de los voluntarios en las operaciones de búsqueda y rescate. La misteriosa desaparición y muerte de Charles McCullers sirve como una historia de advertencia para excursionistas y entusiastas del aire libre. Destaca la importancia de estar bien preparado y conocer el terreno y las condiciones climáticas antes de embarcarse en una caminata. Los excursionistas siempre deben llevar equipo esencial como un mapa, brújula, dispositivo GPS, ropa adecuada y comida y agua. También es importante informar a alguien sobre sus planes, incluida su ruta prevista, la hora estimada de regreso y cualquier plan alternativo en caso de emergencia. Esta información se puede compartir con familiares o amigos, así como con guardabosques u otras autoridades. Además, los excursionistas deben conocer los signos y síntomas de la hipotermia, que puede ser mortal si no se trata. Esto incluye el desvestirse paradójico, que ocurre cuando una persona con hipotermia siente calor y se quita la ropa, lo que provoca una mayor pérdida de calor y el empeoramiento de la condición. En general, la historia de Charles McCullers subraya la importancia de las prácticas de senderismo responsables e informadas, así como la necesidad de esfuerzos continuos para mejorar la seguridad y los procedimientos de rescate en parques nacionales y otras áreas silvestres. Música. Konstantinos Philippidis, un bombero de Toronto de 49 años, comúnmente conocido como Danny, estaba esquiando en la montaña Whiteface en Wilmington, Nueva York, el miércoles 7 de febrero de 2018. Formaba parte de un viaje anual de esquí organizado para bomberos fuera de servicio y jubilados, junto con otras 8 personas que se unieron a él en sus vacaciones. Era considerado un esquiador intermedio. La montaña Whiteface es uno de los picos más altos de los Adirondacks, ofreciendo una variedad de pistas de esquí, áreas boscosas, árboles y rocas. Este era el último día de su viaje de esquí, y se estaban preparando para regresar a casa después de disfrutar de sus vacaciones de invierno en este popular destino de esquí. Aproximadamente a las 2:30 p.m., uno de los miembros del grupo, sintiéndose exhausto, sugirió que debían irse. Sin embargo, Konstantinos Philippidis expresó su deseo de hacer una última bajada por la montaña antes de regresar. En consecuencia, decidió esquiar solo para un último intento, mientras sus amigos lo esperaban en el albergue situado a mitad de la montaña. Desafortunadamente, una poderosa tormenta de nieve comenzó, causando que el área tuviera poca visibilidad. Después de esperar alrededor de 1 hora y media hasta las 4 p.m., el remonte dejó de funcionar por el día, y Philippidis no aparecía por ninguna parte. Sus amigos esperaron 30 minutos adicionales antes de preocuparse por su paradero y posteriormente lo reportaron como desaparecido a las 4:30 p.m. Los amigos de Philippidis inicialmente decidieron revisar el resort donde se hospedaban, esperando que él hubiera regresado allí. Sin embargo, se alarmaron al descubrir su coche, pasaporte,
teléfono e identificación exactamente donde los había dejado más temprano ese día. Inmediatamente se lanzó una operación de búsqueda para localizar a Filipidis en la montaña. Guardabosques, personal de la patrulla de esquí y otros esquiadores participaron en el rastreo de las laderas para localizar al bombero desaparecido. A pesar de sus exhaustivos esfuerzos, Filipidis permaneció desaparecido a medida que avanzaba la noche y las condiciones climáticas empeoraban. Al día siguiente, más personas se unieron a la búsqueda, incluyendo la Policía Estatal de Nueva York, Seguridad Nacional, funcionarios fronterizos de EU y voluntarios. La noticia de su colega desaparecido obligó a más de 100 bomberos de Toronto a viajar a Lake Placid para ayudar con la operación de búsqueda, con colegas que accedieron a cubrir sus turnos. Los equipos de búsqueda desplegaron helicópteros, drones y perros rastreadores para rastrear la montaña en busca de Filipidis. Se le vio por última vez con una chaqueta de esquí verde, casco negro, gafas y esquís rojos. Durante casi una semana, aproximadamente 6,000 personas, incluida la esposa de Filipidis, buscaron incansablemente al bombero desaparecido en el área de Lake Placid. A medida que pasaba cada día, la esperanza de encontrarlo con vida comenzó a desvanecerse. Sin embargo, asombrosamente, después de estar desaparecido durante 6 días, Filipidis fue descubierto vivo y bien a más de 400-500 kilómetros de distancia en California. El martes 13 de febrero a las 9:30 a.m., la esposa de Filipidis se estaba reuniendo con el grupo de búsqueda en Lake Placid cuando recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, reconoció inmediatamente la voz de su esposo perdido, quien se refirió a ella por su apodo. Él le informó que estaba solo en el aeropuerto de Sacramento, en California, que estaba aproximadamente a 4,670 kilómetros de distancia y al otro lado del país. Ella le aconsejó que buscara ayuda inmediatamente. Al establecer contacto con Filipidis, los agentes de la ley pudieron localizarlo en la terminal de alquiler de coches del aeropuerto de Sacramento, todavía vestido con la misma ropa de esquí que llevaba cuando desapareció 6 días antes en Nueva York. Sorprendentemente, todavía llevaba su chaqueta de esquí, botas y su casco de esquí. Filipidis fue descubierto en un estado desorientado, tanto que cuando se le pidió que describiera el color de un letrero azul, dijo erróneamente que era verde y no pudo recordar la fecha actual. Además de su atuendo de esquí, había comprado recientemente un iPhone, tenía una tarjeta de crédito, $1,000 en efectivo, e incluso había logrado cortarse el pelo. Inicialmente, Filipidis dijo a la policía que no recordaba cómo había llegado a Sacramento desde Nueva York, pero sospechaba que había sufrido una lesión en la cabeza. Sin embargo, sí recordaba haber viajado como pasajero en un camión que se parecía a un camión grande, y que durmió mucho durante el viaje. Sorprendentemente, no recordaba haber comprado el nuevo teléfono para llamar a su esposa. Debido a su estado confuso, fue trasladado inmediatamente al hospital para ser examinado por posibles lesiones en la cabeza. Sin embargo, fue dado de alta más tarde sin que se reportaran signos de lesiones. El cirujano Sean Hampton del departamento del sheriff del condado de Sacramento informó que, después de ser localizado, Filipidis fue interrogado por los oficiales y determinaron que no estaba bajo la influencia de drogas o alcohol. Según Hampton, Filipidis afirmó que lo habían dejado en Sacramento la noche anterior a que llamara a la policía y que debió haber dormido en las calles cerca de Richards Boulevard a lo largo del corredor de la Interestatal 5. Sin embargo, no está claro cómo logró llegar al aeropuerto desde esa ubicación. Se especula que pudo haber tomado un taxi antes de contactar a su esposa. En los días siguientes, funcionarios de Nueva York y Sacramento emitieron declaraciones adicionales sobre el asunto. La policía publicó una foto de Filipidis que se tomó cuando fue encontrado en California, con la esperanza de que alguien que lo reconociera pudiera proporcionar más información sobre su viaje. Después de ser dado de alta del hospital, Filipidis regresó a los Adirondacks para hablar con la policía, quienes continuaron su investigación sobre las extrañas circunstancias de su desaparición. Finalmente se le permitió regresar a casa en Toronto con su familia, donde reanudó sus funciones como capitán de los servicios de bomberos de Toronto. Frank Remagnano, presidente de la Asociación Profesional de Bomberos de Toronto, habló brevemente con Filipidis a su regreso, pero no hizo demasiadas preguntas para evitar causarle estrés adicional.
Mientras tanto, la policía hizo un llamamiento al camionero que aparentemente había llevado a Filipidis para que se pusiera en contacto, pero no surgió nueva información. A medida que la especulación sobre lo que le había sucedido a Filipidis durante su desaparición de 6 días seguía creciendo, no fue hasta 6 meses después que él mismo finalmente habló sobre el incidente, revelando su versión de los hechos al público. En una entrevista, Filipidis proporcionó su propio relato de lo que sucedió durante su desaparición de 6 días. Afirmó que cree que pudo haber tomado un giro equivocado en su camino hacia el coche, y perdió el conocimiento poco después de separarse de sus amigos. Cuando recuperó el conocimiento, se dirigió hacia lo que creía que era el albergue principal de esquí, solo para encontrarlo cerrado y desierto. Investigaciones posteriores determinaron que probablemente se cayó cerca de la pista de esquí para niños y se dirigió al centro del área infantil, que habría estado cerrado en ese momento. Todavía desorientado e incapaz de encontrar su coche, Filipidis afirmó que detuvo un camión y subió a la cabina para que lo llevaran de regreso a la ciudad. Sin embargo, no pudo proporcionar ningún detalle sobre el conductor o el camión en el que iba. Filipidis creía que pudo haber dormido durante largos periodos durante el viaje. Afirmó que no sabía cómo terminó en Sacramento, pero asumió que el camionero lo debió haber dejado allí. Durante el largo viaje, Filipidis afirma que solo tuvo vagos momentos de conciencia, como estar enfermo en lo que creía que era una parada de camiones y enterarse de que estaba conduciendo por Utah. También recuerda haber experimentado una fatiga intensa y dolores de cabeza, que lo dejaron durmiendo la mayor parte del viaje. Cuando el viaje llegó a su fin, el camionero le dijo a Filipidis que habían llegado a Sacramento antes de dejarlo y marcharse. Filipidis declaró que no tenía idea de quién era el conductor o de qué hablaron, pero sí recordó que el conductor tenía un nombre genérico que dio a las autoridades. Al llegar al centro de Sacramento, Filipidis, quien había estado desaparecido durante 5 días sin identificación ni teléfono, decidió encontrar una manera de contactar a su esposa. Retiró $1,000 en efectivo de su tarjeta de crédito y compró un nuevo iPhone. Filipidis fue encontrado en un estado desorientado por la policía en la terminal de alquiler de coches del aeropuerto, todavía vestido con su ropa de esquí, y fue llevado inmediatamente al hospital para una evaluación. Más tarde fue dado de alta sin que se reportaran signos de lesiones. Según Filipidis en una entrevista, reveló que después de comprar un nuevo teléfono, no pudo recordar el número de su esposa de inmediato. En cambio, buscó en línea Whiteface Mountain y descubrió que era una persona desaparecida. En lugar de llamar al 911 o ir a la policía en busca de ayuda, decidió pasar la noche durmiendo en las calles cerca de Richards Boulevard. Al día siguiente, martes 13 de febrero, Filipidis, todavía vestido con su equipo de esquí, buscó un aventón al aeropuerto de Sacramento. Finalmente, recordó el número de su esposa y la llamó. Ella le indicó que llamara al 911 para pedir ayuda. Al llegar a la terminal de alquiler de coches del aeropuerto, la policía pudo encontrar y ayudar a Filipidis. Según los profesionales médicos, la pérdida de memoria de Filipidis y sus acciones posteriores pueden explicarse por 2 posibles causas. El Dr. Charles Tater, neurocirujano de Toronto, ha presentado la primera teoría que sugiere que Filipidis pudo haber experimentado amnesia como resultado de una conmoción cerebral. El Dr. Tater explica que el incidente podría ser una combinación de 2 tipos de amnesia, a saber, amnesia retrógrada, que implica una pérdida de memoria antes de una lesión en la cabeza, y amnesia anterógrada, que implica una pérdida de memoria después de una lesión en la cabeza. Si Filipidis sufrió una lesión significativa en la cabeza mientras esquiaba, la conmoción cerebral resultante podría haberle causado una pérdida de memoria que puede durar desde unos pocos segundos hasta 24 o 48 horas. Sin embargo, esta teoría no explica el alcance total de la pérdida de memoria de Filipidis, y el propio Dr. Tater ha declarado que su episodio de varios días fue inusual. La doctora Jennifer Ryan, científica principal del Instituto de Investigación Rodman en Baycrest, en Toronto, sugiere una segunda teoría con respecto a la pérdida de memoria y las acciones de Filipidis, proponiendo que experimentó un estado de fuga disociativa. Esta rara condición, desencadenada por un traumatismo cráneoencefálico, un trauma o una alteración emocional, causa una pérdida temporal de la identidad personal,
lo que lleva a las personas a alejarse impulsivamente de entornos familiares. Las personas con fuga disociativa a menudo están confundidas acerca de su identidad e incluso pueden crear nuevas, aunque no muestran signos externos de enfermedad o lesión. Su comportamiento normal cambia y luchan por recordar quiénes son y dónde están. La doctora Ryan explica que, por lo general, las personas con este trastorno no recuerdan el viaje en sí y su memoria suele regresar cuando se encuentran en un lugar desconocido. Un estado de fuga puede explicar el comportamiento de Filipidis durante los días que estuvo desaparecido. Los episodios amnésicos como el de Filipidis pueden ser problemáticos, ya que algunas personas nunca recuperan por completo sus recuerdos perdidos, lo que resulta en islas de memoria, que permanecen perdidas para siempre. En consecuencia, es posible que nunca descubramos algunas de las piezas que faltan en el rompecabezas, a menos que los fragmentos de memoria de Filipidis regresen. La historia de Konstantinos Dani Filipidis es desconcertante e intrigante y sigue planteando preguntas. A pesar de las extensas investigaciones realizadas por las agencias de aplicación de la ley, los profesionales médicos y los medios de comunicación, todavía no hay una explicación definitiva de lo que sucedió durante su desaparición de 5 días. Se han presentado teorías de amnesia retrógrada y anterógrada y fuga disociativa, pero ninguna de ellas puede explicar completamente todos los detalles que faltan. El propio relato de Filipidis sobre su experiencia también es limitado, ya que afirma haber perdido periodos significativos de memoria. En última instancia, el caso sigue envuelto en misterio, y no está claro si alguna vez sabremos la verdad detrás de lo que le sucedió a Filipidis durante esos fatídicos 5 días de febrero de 2018. Imaginen un viaje familiar de campamento en las montañas. Las vistas, los sonidos, el aire fresco. Un minuto sus hijos están jugando alrededor de la fogata y, en un abrir y cerrar de ojos, su hijo de 6 años desaparece. En el verano de 1969, la familia Martin emprendió una excursión al Parque Nacional Great Smoky Mountain. Dennis Martin, de 6 años, junto con su familia, se dispusieron con entusiasmo a explorar la naturaleza. Minutos después de que se escuchara a Dennis tramando juguetonamente con su hermano y amigos para gastar una broma a los adultos, desaparece sin dejar rastro. La repentina desaparición de Dennis Martin sigue siendo uno de los casos de personas desaparecidas más desconcertantes y desgarradores en la historia de los Estados Unidos, dejando a investigadores y al público con innumerables preguntas sobre lo que realmente le sucedió al joven. Esta es la verdadera historia de la desaparición de Dennis Martin. El Parque Nacional Great Smoky Mountains, ubicado en el corazón de las montañas Apalaches, ostenta la distinción de ser el parque nacional más visitado de los Estados Unidos. Dentro de esta vasta extensión de belleza natural se encuentra la pintoresca Cades Cove, un destino popular tanto para locales como para turistas. Los visitantes a menudo acuden en masa a la zona para disfrutar de la impresionante carretera circular de 11 millas, que serpentea a través del exuberante follaje y ofrece destellos de la diversa vida silvestre del parque. A lo largo del camino, los viajeros también pueden descubrir estructuras históricas y tomar fotografías de los impresionantes paisajes estacionales, especialmente en otoño y primavera. Para aquellos que buscan extender su estadía, el campamento de Cades Cove ofrece el refugio perfecto, completo con numerosas rutas de senderismo y ciclismo, que permiten a los visitantes sumergirse verdaderamente en la belleza inigualable del parque. Cades Cove es un destino popular en las Smoky Mountains, que atrae a visitantes interesados en vislumbrar la diversa vida silvestre de la zona. Ya sea que prefiera conducir o acampar en el área, Cades Cove ofrece amplias oportunidades para observar una variedad de criaturas. Si bien los ciervos y los osos negros son comúnmente avistados, los visitantes también pueden encontrar coyotes, marmotas, pavos, mapaches y otras especies fascinantes. Para muchas familias, incluida la familia Martin de Knoxville, Tennessee, Cades Cove ocupa un lugar especial en sus corazones. Durante generaciones, los Martin han realizado una peregrinación anual de fin de semana del Día del Padre a las Smokies, específicamente para acampar y hacer senderismo en Cades Cove. Su amor por esta hermosa zona y las muchas experiencias únicas que ofrece sigue atrayéndolos año tras año. William Martin, junto con sus 2 hijos Douglas, de 9 años, y Dennis, de 6 años,
se embarcaron en una aventura de fin de semana del Día del Padre, el 13 de junio de 1969. Acompañándolos en el viaje estaba el padre de William, Clyde. Esta iba a ser la primera aventura de Dennis con su padre, y el grupo planeó hacer una caminata de 13 millas desde Russell hasta Spence Field en Cades Cove. Tanto William como Clyde eran excursionistas experimentados, habiendo tomado esta misma ruta varias veces en el pasado. Douglas, que solo tenía 9 años, también había recorrido el sendero antes, por lo que estaba familiarizado con el terreno. Aunque Dennis solo tenía 6 años, había estado en caminatas familiares antes y pudo seguir el ritmo del grupo. Su viaje comenzó en Cades Cove, donde partieron por el sendero que los llevó a través de Abrams Creek, y pasó el cruce del sendero Creek Gap. A medida que continuaban, finalmente llegaron a Russell Field, donde pudieron contemplar el impresionante paisaje y disfrutar de la naturaleza. Al llegar a Russell Field, la noche del 13 de junio, la familia Martin se reunió con el Dr. Carter Martin, un amigo de la familia de Huntsville, Alabama, junto con sus 2 hijos. Es importante señalar que, a pesar de compartir el mismo apellido, no existía una relación familiar entre los 2 grupos Martin. A la mañana siguiente, el 14 de junio, el grupo partió en una caminata de 90 minutos por el sendero de los Apalaches hacia Spence Field. Este lugar era conocido por su impresionante vista de laurel de montaña en plena floración durante el mes de junio. Al llegar a Spence Field, fueron recibidos por otros miembros de la familia, que también habían realizado la caminata. Después de disfrutar de un almuerzo tardío, los niños Martin, junto con los hijos del Dr. Martin, comenzaron a jugar juntos. Durante este tiempo, el padre de Denise, William, escuchó una conversación entre los niños mientras se acurrucaban y tramaban un pequeño plan. Discutieron la idea de correr hasta el borde del campo, escabullirse y llevar a cabo un ataque sorpresa para asustar a los adultos. Para hacer el plan más efectivo, le indicaron a Denise que caminara solo y se mantuviera alejado de ellos, ya que llevaba una camiseta roja brillante que podría arruinar la sorpresa. William observó a los niños bromeando y riendo juntos mientras tramaban su ataque sigiloso. Después del almuerzo, Douglas Martin, de 9 años, se unió a los hijos del Dr. Martin y se dirigió en una dirección, mientras que Denise, de 6 años, se dirigió solo en otra dirección, todavía con su camiseta roja brillante. William Martin, el padre de Denise, observó durante unos minutos cómo su hijo se alejaba antes de volver su atención al resto del grupo. Unos minutos más tarde, cuando los niños salieron para asustar a los adultos, nadie se dio cuenta de inmediato de que Denise no estaba con ellos. William había asumido que Denise se pondría al día con los demás y al principio no se preocupó demasiado. Sin embargo, pasaron menos de 5 minutos antes de que William se diera cuenta de que algo andaba mal. La familia se separó y comenzó a llamar a Denise, pero no hubo respuesta. William comenzó a sentir una creciente sensación de pánico mientras él y los demás buscaban en el área. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron localizar al niño. El padre de Denise, William Martin, estaba extremadamente preocupado, ya que Dennis era un niño tranquilo que siempre respondía cuando alguien lo llamaba por su nombre. En un intento por localizar a su hijo, William decidió ir en una dirección mientras su padre Clyde iba en la dirección opuesta. William siguió el cercano sendero de los Apalaches, dirigiéndose hacia el oeste, llamando repetidamente a Dennis mientras caminaba. Recorrió un tramo de 1 milla antes de dar la vuelta y regresar hacia Russell Field. Luego desanduvo sus pasos, caminando de regreso a Spence Field, pensando que Denise podría haberse confundido y seguido el mismo camino que habían tomado más temprano ese día. A pesar de sus esfuerzos, todavía no había rastro de Denise. William finalmente regresó a Spence Field solo, sintiéndose exhausto y derrotado. Esto fue en 1969, una época en la que no había teléfonos celulares ni formas rápidas de pedir ayuda. El abuelo de Denise, Clyde, se dio cuenta de que necesitaban ayuda y decidió caminar hasta la estación de guardabosques más cercana en Cades Cove, que estaba aproximadamente a 9 millas de distancia. A Clyde le tomó varias horas llegar a la estación de guardabosques, y cuando llegó, ya eran las 8:30 p.m. Informó a los guardabosques que Denise había desaparecido, quienes inmediatamente lanzaron una operación de búsqueda y rescate. Justo cuando comenzaba la búsqueda de Denise, una tormenta se desató, complicando aún más la ya difícil tarea de encontrar al joven.
El área donde Denise fue visto por última vez era conocida por su terreno complejo y su vida silvestre potencialmente peligrosa. Y con el obstáculo adicional de las fuertes lluvias, la situación se volvió aún más desalentadora. A pesar de los desafíos, algunos guardabosques comenzaron inmediatamente a buscar en el área inmediata, alrededor de Spence Field, donde Denise había sido visto por última vez. Notificaron al despacho que planeaban buscar durante toda la noche con la esperanza de encontrar al niño desaparecido. En 1969, no existía un plan establecido de operación de búsqueda y rescate a gran escala para el Parque Nacional Smoky Mountains. El guardabosques jefe Sneddon organizó un equipo de búsqueda que estableció un campamento central en Spence Field, donde podían planificar sus esfuerzos para encontrar a Denise. El equipo de búsqueda comenzaría su búsqueda temprano en la mañana del 15 de junio, con la esperanza de avanzar en su búsqueda del niño desaparecido. Inicialmente, el equipo de búsqueda de Denise Martin estaba compuesto por 30 hombres con 5 líderes y 10 equipos adicionales de 2 a 4 hombres. Sin embargo, a medida que continuaba la búsqueda, más voluntarios llegaron al lugar para unirse al esfuerzo. Para la 1 p.m. del 15 de junio, el grupo de búsqueda había crecido a 240 personas, pero no había un liderazgo o coordinación claros entre ellos. A medida que pasaban los días, más y más personas se unieron a la búsqueda de Denise, incluidos Boy Scouts y equipos de rescate del lado de Carolina del Norte de las Smokies que trajeron jeeps, camiones y helicópteros para ayudar en los esfuerzos de búsqueda. Finalmente, más de 1,400 personas participarían en la búsqueda. Sin embargo, la gran cantidad de equipos de búsqueda y voluntarios pudo haber obstaculizado la búsqueda. No había una operación de búsqueda y rescate establecida planeada para el parque en ese momento, y la búsqueda carecía de una cadena de mando clara. Como resultado, es probable que los buscadores estuvieran destruyendo evidencia o cualquier pista que pudiera llevarlos a Denise Martin. A pesar del creciente número de personas involucradas en la búsqueda, Denise siguió desaparecido. A medida que continuaba la búsqueda de Denise Martin, se presentaron muchas ideas y teorías diferentes sobre lo que podría haberle sucedido. Algunas de ellas provenían de psíquicos y adivinos que se habían puesto en contacto con las autoridades ofreciendo ayuda. Un psíquico de Los Ángeles afirmó haber visto al niño a 2,5 millas a la izquierda de donde había sido visto por última vez por su padre o hermano. Según este psíquico, Denise se había caído por una zona empinada y ahora estaba atrapado en los arbustos, pero aún con vida. Otro psíquico de Nueva Orleans sugirió que la búsqueda debería dejar de mirar en el suelo y empezar a mirar hacia arriba, en los árboles y las copas de los árboles para encontrar a Denise. Estos fueron solo un par de ejemplos de docenas de llamadas que recibió el equipo de búsqueda de psíquicos que afirmaban tener información que podría conducir a Denise. A pesar de que los líderes de la búsqueda siguieron cada llamada, todas resultaron ser callejones sin salida. Después de una semana de búsqueda infructuosa, se llamó al FBI para investigar si había alguna indicación de juego sucio o un posible secuestro. El FBI se involucrará en un caso de persona desaparecida si hay sospecha de un crimen. El agente del FBI Jim Wright fue asignado para investigar los antecedentes de la familia Martin, para ver si alguien podría haber tenido un motivo para dañar o secuestrar al joven Denise. Después de una investigación exhaustiva, el FBI no encontró evidencia de enemigos o individuos sospechosos relacionados con los Martin. La falta de pistas sólidas llevó al FBI y a los Martin a reenfocar sus esfuerzos de búsqueda en las Smoky Mountains. La familia Martin cooperó con las autoridades e intentó recordar cada detalle que pudieran recordar desde el momento en que llegaron al Parque Nacional Great Smoky Mountains, hasta el último momento en que William vio a Denise alejarse del grupo. Relataron todo lo que había sucedido durante la búsqueda inicial de Denise, en las horas previas a que Clyde Martin llegara a la estación de guardabosques. Denise desapareció alrededor de las 4 p.m., y a Clyde le tomó hasta las 8:30 p.m. llegar a la estación de guardabosques, lo que les dio una ventana de 4 horas y media. La familia buscó en el área inmediata y solicitó la ayuda de cualquiera alrededor de Spence Field que se ofreciera a ayudar a encontrar a Denise. La familia revisó cada detalle nuevamente con el FBI cuando llegaron a investigar si la desaparición de Denise fue un secuestro. El FBI entrevistó a amigos, familiares y conocidos, pero no encontró enemigos ni personas relacionadas con la familia que parecieran lo suficientemente sospechosas como para investigar más a fondo.
por lo que regresaron a las Smokies para continuar la búsqueda de Dennis. Los Martin levantaron algunas banderas rojas y alertaron a las autoridades para que investigaran posibles pistas. Una de esas pistas fue un hombre sin nombre de Dandridge, Tennessee, que había estado acampando en Spence Field en el momento de la desaparición de Dennis. William Martin, el padre de Dennis, informó a los guardabosques del parque que este hombre, conocido como el señor Cooper, parecía mantenerse cerca de William durante la mayor parte de los esfuerzos de búsqueda. Sumándose a las misteriosas circunstancias, surgió una mujer desconocida que afirmaba poseer percepción extrasensorial. Se puso en contacto con el departamento de policía y solicitó hablar con la madre de Dennis. Después de hablar con la mujer, la señora Martin recibió instrucciones de desconfiar del señor Cooper de Dandridge. Preocupada de que la mujer y el señor Cooper pudieran estar trabajando juntos para secuestrar a Dennis, la señora Martin planteó la posibilidad a la policía. A pesar de la posible pista, no hay registros públicos que indiquen que las autoridades encontraran la situación lo suficientemente sospechosa como para iniciar una investigación adicional. Sin embargo, los Martin notaron estas extrañas ocurrencias y sintieron que merecían atención. A medida que la búsqueda de su hijo desaparecido, Dennis, continuaba, los Martin se desesperaban cada vez más por cualquier explicación que pudiera ofrecer esperanza para un regreso seguro. Consideraron todos los escenarios posibles que podrían haber llevado a la desaparición de Dennis, incluida la idea de que alguien podría haber confundido a su familia con otra, pero no hay evidencia disponible públicamente que sugiera que esta teoría tuviera algún peso. Dentro de los archivos que son públicos y están relacionados con la investigación de la desaparición de Dennis, hay varias pistas intrigantes y declaraciones de testigos, entre las que se encuentra el relato de un hombre llamado Harold Key de Carthage, Tennessee. Harold y su familia estaban presentes en el parque el día que Dennis desapareció. Específicamente, estaban en el área de Sea Branch, ubicada aproximadamente a 7 millas de Spence Field y cerca de Rowan's Creek. Según Key, esa tarde escuchó un grito inquietante que lo impulsó a él y a su esposa a escanear sus alrededores, temiendo que uno de sus hijos pudiera estar siendo atacado por un oso. Poco después, Kay vio a un hombre de aspecto sospechoso moviéndose rápidamente por los bosques cercanos. Recuerda que el hombre parecía estar evitándolos intencionalmente y lo describió como de aspecto rudo. Varios días después de que Harold Key y su familia estuvieran en el parque, regresaron a casa y se enteraron de la desaparición de Dennis Martin a través de los noticieros. Inmediatamente informó su relato del grito espantoso y del hombre de aspecto rudo que vio a los funcionarios del parque. Sin embargo, después de investigar el asunto, los funcionarios del parque determinaron que Rowan's Creek estaba demasiado lejos de Spence Field para que los incidentes estuvieran relacionados. Desafortunadamente, la información disponible sobre la investigación de la desaparición de Dennis termina ahí. Aunque el FBI continuó colaborando con los funcionarios del parque durante toda la búsqueda, el contenido de su informe sigue siendo un misterio. Esta falta de transparencia ha frustrado a muchos que han intentado obtener el informe oficial a través de solicitudes de libertad de información. La búsqueda de Dennis continuó durante 7 días agonizantes y el 20 de junio, que también era el 7º cumpleaños de Dennis, los registros de los guardabosques del parque muestran que se hicieron planes sobre cómo proceder si no se le encontraba con vida al día siguiente. Con más de 1,400 voluntarios participando en la búsqueda, surgieron preocupaciones de que los esfuerzos descoordinados podrían estar haciendo más daño que bien. Como resultado, los funcionarios del parque solicitaron que los voluntarios dejaran de unirse a la búsqueda, que en ese momento había cubierto más de 56 millas cuadradas. A medida que la búsqueda de Dennis Martin se prolongaba, los costos seguían acumulándose. A pesar del esfuerzo masivo de voluntarios y las fuerzas del orden, la esperanza de encontrar a Dennis con vida comenzó a disminuir. El miércoles 25 de junio, los funcionarios del parque anunciaron que la búsqueda de Dennis llegaría pronto a su fin. Para la familia Martin, la noticia fue devastadora. Después de casi 2 semanas de acampar y buscar incansablemente a su hijo, tuvieron que empacar y regresar a Knoxville con el corazón apesadumbrado. La incertidumbre que rodeaba la desaparición de Dennis y la falta de respuestas solo aumentaron su angustia. A medida que la búsqueda de Dennis Martin se prolongaba sin pistas sólidas,
Los guardabosques del Parque Nacional tomaron la difícil decisión de suspender todas las operaciones de búsqueda importantes el domingo 29 de junio. A pesar de sus mejores esfuerzos, no habían encontrado nada, y el FBI no había encontrado evidencia que respaldara las teorías de que Dennis hubiera sido secuestrado. En las semanas siguientes, la familia Martin siguió manteniendo la esperanza de cualquier información que pudiera llevar al regreso seguro de su hijo. Ofrecieron una recompensa de $5,000, equivalente a unos $40,000 hoy, para cualquiera que pudiera proporcionar información creíble sobre el paradero de Dennis. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y los esfuerzos de búsqueda no arrojaban nada nuevo, los funcionarios del parque tuvieron que tomar la difícil decisión de cerrar oficialmente la búsqueda de Dennis Martin el 11 de septiembre de 1969. La familia Martin se quedó sin respuestas y con el recuerdo inquietante de la desaparición de su hijo en las grandes montañas humeantes. La desaparición de Dennis Martin ha permanecido como un misterio durante más de medio siglo, sin respuestas definitivas sobre lo que le sucedió al joven. Se han presentado varias teorías, incluida la posibilidad de que se perdiera en el terreno accidentado y pereciera debido a los elementos, o fuera atacado por la vida silvestre. A lo largo de los años, han surgido varias pistas y datos. Una pista notable surgió en 1985, cuando un grupo de cazadores ilegales de ginseng tropezó con lo que parecían ser los restos de un niño pequeño en un área a unas 3 millas de Spencefield, donde Dennis fue visto por última vez con vida. Los cazadores encontraron un cráneo y otros restos, pero por temor a ser arrestados, pasaron casi 2 décadas antes de que uno de los hombres diera la pista. Cuando un equipo de búsqueda finalmente buscó los restos, no encontraron nada, ya que había pasado demasiado tiempo. Según un informe de los funcionarios del parque, la búsqueda de Dennis fue un fracaso rotundo. A pesar de la presencia de muchas personas en el lugar, cualquier posible evidencia que pudiera haberse conservado fue probablemente pisoteada por los numerosos individuos que vinieron a ofrecer su ayuda. El fracaso en coordinar y organizar adecuadamente la búsqueda de Dennis Martin llevó al Servicio de Parques Nacionales a revisar por completo sus operaciones de búsqueda y rescate en todos los parques nacionales. Como resultado de estos cambios, agencias de todo Estados Unidos y del mundo también han adoptado estos nuevos protocolos, lo que en última instancia ha resultado en salvar vidas. A pesar de los resultados positivos de estos cambios, es desgarrador saber que llegaron demasiado tarde para rescatar a Dennis Martin. Su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver, y su trágico caso ha servido como catalizador para reformar los procedimientos de búsqueda y rescate en todo el país. Música. El 6 de abril de 2017, Jacob Gray, de 22 años, desapareció mientras viajaba por Salt Duck Hot Springs Road, en el Parque Nacional Olympic de Washington. Su paradero permaneció desconocido hasta el 10 de agosto de 2018, cuando su cuerpo fue descubierto en Whole Lake, ubicado dentro del área silvestre Daniel J. Evans del parque. Esto fue a 15 millas de sus pertenencias y a una elevación de 50-300 pies. Esta es la historia de Jacob Gray. Jacob Gray, nativo de Santa Cruz, California, se embarcó en un viaje en bicicleta en solitario desde Port Townsend, Washington, el 5 de abril de 2017, arrastrando un remolque completamente cargado con equipo de campamento. Su destino final era el área silvestre Daniel J. Evans y el Parque Nacional Olympic de Washington, antes de continuar hacia el este. Sin embargo, el 6 de abril, el remolque de la bicicleta de Gray y la mayoría de sus pertenencias fueron encontrados aproximadamente a 6.5 millas de Salt Duck Hot Springs Road, una pintoresca ruta que lleva el nombre del término indígena Quillayute para aguas cristalinas. Se hizo un descubrimiento inusual. Un arco yacía en el suelo, y las flechas estaban incrustadas en el suelo y sobresalían de la parte trasera del remolque. Pero no había rastro del dueño de la bicicleta ni del equipo. La bicicleta de Jacob Gray tenía una historia única. Era una bicicleta promocional ganada por su padre Randy en una feria de contratistas. Como hijo de un constructor de casas, Gray era hábil con una sierra circular y construyó un portaequipajes de madera contrachapada detrás del asiento, al que aseguró 2 cajas de leche una al lado de la otra. Los pedales planos de trampa de rata de la bicicleta eran adecuados para sus zapatillas de correr o botas de senderismo,
Y si bien no estaba construida para la velocidad o la estética, era práctica y eficiente, muy parecida a una camioneta. Cuando se trataba de equipo de campamento, Gray tenía un destino de compras preferido: la tienda Goodwill en Port Townsend, Washington. Allí reunió artículos para su viaje, incluyendo mantas de lana, ollas y sartenes, una caja de herramientas, una estufa, una baraja de cartas, un silbato y una Biblia, una tienda de campaña, botellas de combustible, una caja de comidas deshidratadas Mountain House, 2 botiquines de primeros auxilios, mosquetones, crampones de escalada, un arco y un carcaj de flechas, un poncho para la lluvia, un saco de dormir, lonas, cuerda y cuerdas elásticas. Siempre que te encuentras en una situación de naturaleza salvaje, particularmente una de gran altitud y remota, hay varias cosas con las que tienes que lidiar si intentas sobrevivir. Tienes la temperatura, tienes posibles lesiones relacionadas con la vida silvestre y el terreno, tienes la necesidad de agua, la necesidad de comida, y cualquiera de estas cosas puede convertirse en un problema importante y potencialmente matarte si no estás preparado para ellas y si no sabes cómo lidiar con ellas. A pesar de las duras condiciones climáticas que caracterizan el noroeste de Washington, a principios de abril, Jacob, un hábil surfista que había crecido en la playa, permaneció impasible. Tenía una profunda conexión con el agua que lo energizaba en todas sus formas, ya sea surfeando en ella o simplemente montando en ella. Según su padre Randy, el amor de Jacob por el agua se había cultivado desde una edad temprana y era evidente en la forma en que montaba las olas sin miedo, independientemente de las condiciones climáticas. A pesar de los desafíos planteados por el clima adverso, el entusiasmo de Jacob por su viaje se mantuvo inquebrantable. El padre de Jacob dijo: «Incluso si no vamos a surfear, tomaremos un café e iremos a la playa a ver el amanecer. Ese tipo de cosas». Hubo algunos avistamientos reportados de Jacob, pero no fueron muy útiles para localizarlo. Sin embargo, algunos de los avistamientos parecían creíbles. Por ejemplo, un hombre afirmó haber visto a Jacob 2 veces en Indian Valley y a lo largo de Crescent Lake el 5 de abril. Al día siguiente, una mujer informó haber visto a un hombre remolcando un remolque rojo, subiendo Fairholme Hill a la 1 de la mañana. Más tarde esa misma mañana, otra mujer pasó junto a Jacob mientras subía por Salt Duck Hot Springs Road, que estaba a unas 2 millas de la 101. Más tarde esa misma tarde, la misma mujer notó el equipo de Jacob al costado de la carretera, que estaba a 6.5 millas río arriba de la 101. Tuvo la curiosidad suficiente para tomar una foto rápida del artilugio abandonado, que era un destello de rojo y amarillo contra el verde del bosque. Sin embargo, no era un buen lugar para acampar o guardar una bicicleta por mucho tiempo, ya que era muy visible, a no más de 10 yardas de la carretera y a solo 20 yardas del río. A pesar de estos avistamientos, el paradero de Jacob siguió siendo desconocido. Un guardabosques había recordado haber visto la bicicleta y el equipo, pero no le dio mucha importancia, asumiendo que el ciclista estaba en una excursión corta a pie. Esto no era raro en la zona, ya que los ciclistas de turismo eran un espectáculo común, y Jacob fue el primero de muchos en venir. Sin embargo, era evidente que alguien, posiblemente Jacob, había estado organizando el equipo, ya que había una lona de polietileno extendida rodeada de equipo de campamento. Sin embargo, lo que llamó la atención del guardabosques fueron las 4 flechas clavadas en el suelo en una línea este-oeste cerca de la lona. Si bien desaparecer no es un delito ni una emergencia para personas mayores de 18 años, una persona no se considera desaparecida hasta que alguien lo informa como tal. En este caso, nadie había reportado la desaparición de Jacob en absoluto. Era raro que un ciclista desapareciera, a diferencia de los excursionistas y corredores. Sin embargo, el hecho de que la bicicleta permaneciera intacta durante la mayor parte del día despertó la curiosidad de los guardabosques. En la tarde del 6 de abril, el guardabosques John Bowie registró el área alrededor de la bicicleta con la esperanza de encontrar alguna pista. Se preguntó si el ciclista había ido al río a filtrar agua o había hecho autostop a las aguas termales. Pero si se hubiera resbalado y caído en el agua a menos de 40 grados, seguramente habría sucumbido. La siguiente es la llamada de despacho real de persona desaparecida a los guardabosques del parque. 741 Ron, en North Point. Número 1.
Tengo una bicicleta que se salió de Salt Lake Road, aproximadamente en el marcador de milla 7, y no puedo encontrar a nadie cerca. Es posible que quieras enviar un guardabosques aquí para que podamos ver qué está pasando. Copiado. Gracias por la información. 7. Aplausos. Detective. Aplausos. ¿Por la orilla o es fácil de llegar? Tiene un pequeño carácter en la parte de atrás también. Parecía que se había estrellado fuera de la carretera. Ok. Entonces no parecía que alguien mordiera allí. Así que puedes irte bien. Ok. No parece que haya nadie aquí. Parece que acaba de salirse de la carretera. Me voy a quedar aquí hasta que llegues por aquí. Cuando el guardabosques Bowie tropezó con la bicicleta y el remolque, su corazón se hundió al temer lo peor. Sin embargo, para su alivio, estaban en excelentes condiciones, completamente operativos y sin signos de daño o mal funcionamiento. El remolque estaba cargado con 1 tonelada de equipo, lo que indicaba que el propietario había venido completamente preparado para su aventura. A pesar del estado tranquilizador de la bicicleta y el remolque, los guardabosques no pudieron quitarse la incómoda sensación de que algo no estaba bien. Sus peores temores se confirmaron cuando rastrearon el Salt Duck Hot Springs Resort, y nadie había visto al propietario. Sospecharon que pudo haber caído al río, pero tuvieron que seguir buscando para asegurarse. Ese fatídico viernes, el guardabosques Ray tropezó con la cartera, identificación y una lista de números de teléfono de Jacob. Confirmó la identidad del propietario, pero también aumentó sus preocupaciones por su seguridad. Ray contactó inmediatamente a la hermana de Jacob, Mallory, y al escuchar la noticia, le imploró a Ray que llamara a sus padres en Santa Cruz de inmediato, con la esperanza de que pudieran ayudar en la búsqueda y traer a Jacob a casa de manera segura. El caso de Jacob Gray es interesante porque tenemos a alguien muy joven, de 20 y tantos años, que por todos los indicios tenía mucha experiencia acampando, incluso acampando solo, y tenía mucho equipo. Tenía un carrito de bicicleta lleno del tipo de equipo que necesitarías para sobrevivir en ese tipo de ambiente. Y eso lleva a la pregunta, ¿por qué no sobrevivió? Cuando fue descubierto, a unas 15 millas de su campamento principal, donde había dejado la mayor parte de su equipo, todavía tenía algo de su equipo consigo. 15 millas es una distancia larga, pero no es una cantidad de distancia irrazonable para que alguien de 20 y tantos años, que es un experimentado campista, la cubra. Pero te hace preguntarte por qué estaba tan lejos del área donde había guardado la mayor parte de su equipo. Después de encontrar la bicicleta y el remolque abandonados de Jacob, los guardabosques rastrearon el área circundante en busca de cualquier signo de evidencia. Patearon los densos helechos y peinaron las orillas del río en busca de cualquier cosa que pudiera indicar lo que le había sucedido al ciclista desaparecido. A pesar de sus esfuerzos, los guardabosques tenían muy poco en lo que basarse, aparte de la bicicleta y el remolque en funcionamiento. El equipo parecía estar en excelentes condiciones, sin signos de daño o malversación. Los neumáticos estaban inflados y no había indicios de que Jacob hubiera sido atropellado por un vehículo. Sin embargo, todas las señales parecían apuntar al río como la ubicación probable de la desaparición de Jacob. Los guardabosques del Parque Nacional Olympic concluyeron que pudo haberse resbalado y caído al agua mientras intentaba filtrarla en su Camelback. Planean buscar en el río más a fondo cuando los niveles de agua bajaran en el verano. La madre de Jacob, Laura, había hablado con él unas noches antes de que emprendiera su viaje. Sabía que estaba emocionado de embarcarse en un recorrido por todo el país para visitar a su hermano en Vermont. Jacob incluso había mencionado que podría tardar 2 años en completar el viaje, trabajando en empleos y trabajos de temporada. Cuando la madre de Jacob, Laura, se puso en contacto con los guardabosques para pedir ayuda, le explicaron que su parque estaba extremadamente falto de personal y sobrecargado. El parque cubría un área que era 200,000 acres más grande que Yosemite y recibía casi 4 millones de visitantes cada año. Desafortunadamente, debido a recortes presupuestarios en 2013, casi 2/3 de su personal de aplicación de la ley habían sido transferidos a otros parques y no habían sido reemplazados. Para agravar su situación ya sobrecargada, una semana después de encontrar la bicicleta de Jacob, hubo otros 2 incidentes en el parque. Un accidente aéreo y otra persona desaparecida. Los guardabosques estaban al límite y simplemente no tenían los recursos o el personal para realizar una búsqueda a gran escala de Jacob.
Fue una situación desgarradora para Laura y los seres queridos de Jacob, quienes se sintieron indefensos y frustrados por la falta de apoyo de las autoridades del parque. Randy, el padre de Jacob, dejó su martillo y su arma y arrojó su traje de neopreno a su camioneta. Los guardabosques le dijeron que la bicicleta fue encontrada cerca del río, y Randy tuvo la sensación de que estaría buscando en aguas rápidas. Recogió a Mallory y aceleró hacia el norte, conduciendo las 1000 millas desde Santa Cruz sin parar. Conduje toda la noche. Me detuvieron yendo a 100 millas por hora en Oregon. Les dije lo que estaba pasando. Él dijo, no soy el último policía en no darte una multa, solo ten cuidado. Cuando Randy y Mallory llegaron al parque, ya habían pasado 5 días desde que los guardabosques descubrieron la bicicleta abandonada de Jacob. Otros miembros de la familia y amigos, incluida la madre de Jacob, Laura, volaron a SeaTac y condujeron hasta el parque para lo que terminó siendo una trágica misión de búsqueda y rescate. La familia se sorprendió al saber que aún no se había iniciado ninguna búsqueda asistida por guardabosques. Desafortunadamente, los parques nacionales operan como países soberanos, y el personal de búsqueda y rescate de fuera del parque debe ser solicitado por los funcionarios del parque para iniciar una búsqueda. La bicicleta de Jacob fue descubierta a solo 40 pies del río, que tenía 40 pies de ancho en la marca de aguas altas. Al otro lado del río se encuentra el Bosque Nacional Olympic, que está bajo una jurisdicción diferente. A diferencia de los parques nacionales, los bosques nacionales operan bajo el modelo del condado y el departamento del sheriff del condado de Clallam es responsable de la búsqueda y rescate allí, que está a tiro de piedra del parque. Randy y Danny se vistieron y entraron al río, pero sintieron letargo por parte de los funcionarios del parque y decidieron tomar el asunto en sus propias manos. La familia exigió una búsqueda intensa y el guardabosques Ray accedió a su solicitud. Randy buscó detrás de cascadas, en agujeros profundos y bajo atascos de troncos, mientras Mallory pateaba los helechos en busca de cualquier evidencia. La familia se sorprendió al descubrir que el parque no había solicitado ninguna asistencia externa, como equipos de perros o aeronaves de la estación aeronaval de Whidbey Island. Randy se abrió camino a través de espesos arbustos y espinosos Devil's Club bajo la lluvia, sufriendo de pie de trinchera debido a los calcetines mojados. A pesar de su malestar físico, se mantuvo decidido a encontrar a su hijo con vida. Sorprendentemente, no se solicitó asistencia a la Guardia Costera con sede en Port Angeles, ni a las aeronaves de la estación aeronaval de Whidbey Island, que se sabía que ayudaban en algunas búsquedas del Parque Nacional Olympic. El tiempo es esencial en las operaciones de búsqueda y rescate, y el retraso de 5 días y la falta de asistencia de las agencias vecinas redujeron en gran medida las posibilidades de encontrar a Jacob con vida. Fue una devastadora constatación para la familia, que se sintió decepcionada por el sistema y desesperada por obtener respuestas. Randy y Mallory llegaron al Parque Nacional Olympic el martes 11 de abril, 5 días después de que los guardabosques descubrieran la bicicleta de Jacob. Laura, la madre de Jacob, y Danny Campbell, el primo de Jacob, se reunieron con ellos en el parque. A pesar del entusiasmo de la familia por iniciar una búsqueda con equipos de perros, el parque rechazó su oferta y, en cambio, optó por mantener la búsqueda internamente. Después del descubrimiento de una bicicleta el 6 de abril de 2017, la oficina del sheriff del condado de Clallam realizó una búsqueda al día siguiente con la ayuda de aproximadamente 30 personas y perros, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Olympic Mountain Rescue fue llamado casi una semana después, el 12 de abril, y durante su búsqueda encontraron evidencia que sugería que alguien había cambiado las botas de montaña por zapatillas de correr. Caminó hacia el río y se resbaló y cayó en él, dejando una marca en una roca cubierta de musgo. Más abajo, había señales de que el individuo pudo haber intentado salir. Sin embargo, se asignó a un biólogo de pesca estatal para que revisara los atascos de troncos en el río en lugar de buzos de rescate en aguas rápidas. El 13 de abril, la búsqueda del individuo se convirtió en una búsqueda de un cuerpo en lugar de un ciclista vivo, y se trajeron equipos de perros. 2 perros de cadáveres indicaron un atasco de troncos donde un cadáver podría estar atrapado. Pero después de buscar todos los atascos de troncos durante 12 millas a cada lado del área de la bicicleta, no se encontró a nadie. La operación de búsqueda continuó en el Parque Nacional Olympic durante toda la semana. Pero el 14 de abril,
El parque pasó a una búsqueda continua limitada, lo que puso fin efectivamente a la búsqueda por parte de los guardabosques de Olympic. ¿Se perdió? ¿Simplemente se confundió? Quizás, a pesar de ser un ávido excursionista, no tenía mucha experiencia en navegación, particularmente en condiciones climáticas adversas o mal tiempo que son muy comunes en el Pacífico Noroeste. Estaba allí a propósito para suicidarse y nadie lo sabe. El hecho de que su cuerpo no fuera descubierto hasta un año después hizo que fuera realmente difícil, básicamente imposible, determinar exactamente qué sucedió, cuál fue la causa de la muerte. Después de un periodo de más de un año, específicamente en la tarde del viernes 10 de agosto de 2018, un grupo de biólogos se embarcó en un viaje a las montañas para estudiar marmotas. Durante su expedición, tropezaron con los restos, ropa y equipo. El descubrimiento se realizó en la cima de una cresta ubicada sobre Whole Lake, aproximadamente a 50-300 pies sobre el nivel del mar, y a una distancia de al menos 15 millas de donde abandonó su bicicleta. La ubicación donde se descubrieron los restos de Jacob no estaba cerca de ningún sendero y, durante el tiempo de su desaparición, que fue en abril, el terreno habría estado cubierto de nieve y potencialmente propenso a avalanchas. Los restos se encontraron en una cresta sin árboles, que podría haber sido visible desde el aire. ¿Fue un crimen o sucedió algo aún más extraño en medio del bosque? Siempre es posible que haya algo natural, ya sea un animal salvaje, o quizás comió algo venenoso, similar a lo que le sucedió a Chris McCandless. Así que algunas de las preguntas son: ¿quería morir? ¿Por qué no es más obvio lo que sucedió? Y si no lo hizo, aparentemente tenía todos los recursos a su disposición para al menos presentar una buena pelea. Tenía un encendedor en su cuerpo. No parece que hubiera hecho fuego ni nada cerca de donde se encontró su cuerpo. Así que hay muchas cosas extrañas que podrían haber sucedido. Tal vez haya otra persona que conoció allí. Alguien a quien conocía antes. Tal vez un extraño, ya sabes. Tal vez alguien que lo convenció de salirse del camino con el que se sentía cómodo, ya sea accidentalmente o a propósito. Tal vez se separaron, o tal vez esta persona lo llevó al bosque a propósito, y fue algún tipo de asesinato. Si bien casi con seguridad nunca sabremos exactamente qué sucedió, sí sabemos que muchas cosas pueden salir mal cuando estás en el bosque, especialmente solo. Por lo que siempre es bueno asegurarse de estar preparado mental, física, y en cuanto a equipo para una posible situación de supervivencia en la naturaleza. Y eso es especialmente cierto si te encuentras en un lugar más remoto y de gran altitud, como en este caso. Y generalmente es una buena idea tener un plan general con anticipación sobre dónde vas a estar y hacérselo saber a otra persona. De esa manera, si no regresas a tiempo, tienen un lugar específico donde buscar. La historia de Jacob Gray puede servir como un cuento de advertencia para otros excursionistas y puede ayudarlos a estar más conscientes y preparados para los peligros potenciales de hacer senderismo en la naturaleza. Destaca la importancia de estar preparado. Jacob Gray era un excursionista experimentado, pero incluso él enfrentó circunstancias inesperadas que llevaron a su desaparición. Esto sirve como un recordatorio de que no importa cuán experimentado sea un excursionista, es esencial estar bien preparado para cualquier situación. Enfatiza la importancia de las precauciones de seguridad. La mochila de Gray fue encontrada en un sendero cerca de la cima del monte Eleanor, lo que indica que pudo haberse desviado del sendero marcado. Esto subraya la importancia de apegarse a los senderos marcados y evitar atajos o caminos sin marcar. Anima a los excursionistas a ser más cautelosos. Hacer senderismo en la naturaleza puede ser una experiencia maravillosa, pero es importante recordar que también puede ser peligroso. La historia de Jacob Gray puede animar a los excursionistas a ser más cautelosos y conscientes de su entorno mientras están en el sendero. Refuerza la necesidad de comunicación. La familia de Gray lo reportó como desaparecido cuando no regresó de su caminata. Esto destaca la importancia de informar a alguien sobre sus planes antes de salir a caminar y mantenerse en comunicación con otros mientras están en el sendero. En resumen, la historia de Jacob Gray puede ayudar a otros excursionistas recordándoles la importancia de estar preparados, tomar precauciones de seguridad, ser cautelosos y comunicar sus planes con otros. Al tomar estas medidas, los excursionistas pueden minimizar los riesgos y disfrutar de una experiencia de senderismo más segura y placentera en la naturaleza.
En el sureste de Arizona, enclavado entre las remotas montañas Chiricahua, se extiende una vasta y accidentada extensión de tierra conocida como el Monumento Nacional Chiricahua. Esta área se caracteriza por barrancos empinados, cañones, rocas irregulares y enormes rocas que se equilibran unas sobre otras, creando un paisaje que se asemeja al paisaje lunar de algún mundo alienígena. A pesar de su apariencia de otro mundo, el Monumento Nacional Chiricahua forma parte del sistema de parques nacionales, ocupa un lugar en el Registro Nacional de Lugares Históricos y es famoso por su belleza natural y sus formaciones rocosas únicas. Los visitantes de esta área pueden experimentar la belleza salvaje y a menudo letal de esta tierra caminando por sus senderos escénicos. Sin embargo, el Monumento Nacional Chiricahua también es conocido por una de las desapariciones de turistas de parques nacionales, sin resolver más desconcertantes registradas. La desaparición en cuestión involucra a Paul Fugate, quien en ese momento era un guardabosques de la ley de 41 años que trabajaba para el Servicio de Parques Nacionales y estaba estacionado en el Monumento Nacional Chiricahua. Fugate era conocido por su entusiasmo como guardabosques, su amor por la aventura y su experiencia como excursionista. También era muy conocedor del terreno y la geología de la región. El 13 de enero de 1980, un domingo por la tarde, Fugate le dijo al miembro del personal de temporada que trabajaba con él en el centro de visitantes del parque que iba a revisar el sendero que conducía a una nueva parcela de tierra de 400 acres adquirida por el parque, llamada Fairway Ranch. Después de decirle al miembro del personal que cerrara sin él si no regresaba a las 4:30 p.m., Paul Fugate, un guardabosques experimentado, partió por el sendero Walmart hacia Fairway Ranch con su uniforme completo de guardabosques e insignia. Se suponía que sería una caminata rápida y Fugate ni siquiera se molestó en llevar su radio. Se despidió con la mano y se alejó casualmente de la vista. Luego, aparentemente, desapareció de la faz de la tierra. Esta sería la última vez confirmada que alguien lo vería. Cuando Fugate no regresó a tiempo, se lanzó una búsqueda que involucró perros rastreadores, aeronaves y cientos de personal de las fuerzas del orden de varias agencias, incluido el Servicio de Parques Nacionales, el Departamento del Sheriff local, la Oficina de Administración de Tierras, el Servicio Forestal de EEU y la Asociación de Búsqueda y Rescate del Sur de Arizona. Los miembros de la familia y los voluntarios también se unieron a la búsqueda, comenzando con el sendero en Fairway Ranch, donde no se encontró rastro de Fugate. A pesar de que la búsqueda se expandió para cubrir 17 millas cuadradas de terreno accidentado y escarpado, las autoridades policiales se desesperaron cada vez más por localizar a Fugate y ofrecieron una recompensa de $5,000, que rápidamente ascendió a $20,000. Sin embargo, nada de esto produjo ninguna pista. La única pista que parecía prometedora fue la de un testigo que, bajo hipnosis, afirmó haber visto a Fugate inconsciente en un camión entre dos hombres no identificados. No había absolutamente ninguna evidencia que corroborara esto, y el propio testigo admitió que podría haberse equivocado. El vehículo viajaba muy rápido y, en última instancia, esta pista no llevó a ninguna parte. Aunque se asumió ampliamente que Fugate había sido víctima de un crimen, no había evidencia concreta que respaldara esta teoría. Además, a medida que la búsqueda de Fugate continuaba, circularon varias teorías sobre su desaparición. La teoría más popular sugería que Fugate se había topado con traficantes de drogas en el área y fue secuestrado o asesinado, pero una vez más, no había evidencia que respaldara esto. Otra teoría sugería que Fugate pudo haber sido atacado por un animal salvaje o haber sufrido una lesión por una caída, pero considerando su experiencia como guardabosques, se consideró poco probable. Otra posible teoría era que Fugate desapareció intencionalmente. Una pista que apoyaba esta teoría fue su instrucción al personal del centro de visitantes de cerrar el centro si no había regresado a las 4:30 p.m., sugiriendo que sabía que podría no regresar. Sin embargo, la familia de Fugate ha cuestionado la teoría de que abandonó su puesto, ya que había dejado todo su dinero y pertenencias en su casa, así como un coche caro que había estado restaurando y su querido equipo de cámara. Barbara Elfbrand, amiga de toda la vida de Paul y Dodie, admite que el misterio a menudo está en su mente. No tengo las creencias que tenía originalmente de que se resolvería.
Todas las buenas pistas o avances han llevado a muros que nunca pudieron atravesar. Sé que Paul no se fue solo y me gustaría saber qué le pasó. Y sería un cierre. Sería paz. La desaparición sigue siendo una de las desapariciones de parques nacionales sin resolver más desconcertantes registradas. En 1986, el Servicio de Parques Nacionales declaró oficialmente a Fugate fallecido, a pesar de no tener evidencia concluyente de su muerte. Ha habido críticas sobre el manejo del caso por parte de las autoridades, incluidas acusaciones de que no tomaron las medidas adecuadas, como extender el área de búsqueda más allá de los límites del parque, y que el FBI no tomó el caso lo suficientemente en serio e intentó desestimarlo. A pesar de la falta de evidencia, los rumores y teorías sobre la desaparición de Fugate han seguido circulando. Algunos han especulado que se topó con traficantes de drogas en el área y fue asesinado o secuestrado, mientras que otros han sugerido que pudo haber sido atacado por un animal salvaje o desaparecido intencionalmente. Si bien no hay evidencia concreta que respalde ninguna de estas teorías, el misterio que rodea la desaparición de Fugate aún no se ha resuelto por completo. En junio de 2018, el Servicio de Parques Nacionales hizo un movimiento sorprendente al reabrir el caso de décadas de la desaparición de Paul Fugate. Este anuncio se hizo de repente y sin explicación, pero vino con un aumento sustancial en la recompensa por información, que ahora asciende a $60,000. El Servicio de Parques Nacionales citó el descubrimiento de nuevas pruebas como la razón de esta decisión. Aunque no se dieron detalles específicos, la repentina reapertura del caso ha planteado preguntas y especulaciones sobre qué podría ser esta nueva evidencia y si es lo suficientemente significativa como para cerrar el caso. Cuando se le preguntó al Servicio de Parques Nacionales sobre la nueva evidencia, respondieron con la cita: "No tenemos nueva información y, respetuosamente, declinamos la entrevista en este momento". El hecho de que el caso de Fugate fuera reabierto después de tantos años es inusual y sugiere que las autoridades tienen razones para creer que finalmente podrán resolver este misterio. Sin embargo, si esto significa que están cerca de encontrar a Fugate o descubrir lo que le sucedió, queda por ver. Las circunstancias que rodearon su desaparición son turbias y están plagadas de teorías, rumores y especulaciones. La falta de evidencia o pistas ha hecho que sea un desafío para los investigadores determinar qué le sucedió realmente a Fugate. Lo que hace que este caso sea particularmente extraño es que la mayoría de los guardabosques del Servicio de Parques Nacionales que han desaparecido han sido encontrados, o al menos se ha descubierto algún rastro de ellos. Sin embargo, en el caso de Fugate, no hay evidencia concreta que indique lo que pudo haberle sucedido. A pesar del renovado interés en el esfuerzo por resolver este caso, parece que la desaparición de Paul Fugate sigue siendo un misterio desconcertante, al menos por el momento.